a todos. Vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, con el tema de marco de referencia y planteamiento de hipótesis por el doctor Daniel Castro Jiménez, quien es profesor de la Fundación Universitaria Los Libertadores en Colombia. Pues Daniel Castro Jiménez es padre de Juanita y Julián y esposo de Tatiana, sus principales fuentes de motivación. Él estudió economía y su maestría en protección social en la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Su formación doctoral inicia en la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciencias de la Administración y termina en Pensamiento Complejo en la Multiversidad Edgar Morin. Es profesor universitario e investigador con más de 18 años de experiencia, autor de 3 libros y artículos académicos. Como docente ha trabajado en varias universidades, entre ellas la Universidad Santo Tomás y la Universidad Nacional de Colombia. Como conferencista en su país ha sido invitado a la Universidad de Antioquia, la Universidad Libre, la Universidad de la Amazonia, entre otras. Internacional ha estado en la Universidad de Panamá, en la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de Chile y la Universidad Autónoma de Baja California. En su ejercicio laboral ha ocupado posiciones de liderazgo en entidades sin ánimo de lucro, gerente de la cooperativa de la Orquesta Sinfónica de Colombia, director administrativo y financiero en la Confederación Nacional Católica de Educación, gestionando un portafolio de inversión de $1 millón. Fue el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, decano de la Facultad de la Sociedad Americana de Liderazgo y Éxito en Colombia y par evaluador en la Agencia Internacional de Calidad Educativa. Su experiencia en el sector educativo colombiano y latinoamericano como administrativo, directivo y docente le han permitido liderar los procesos de relacionamiento estratégico. Sus principales logros han sido duplicar la movilidad académica, poner en ejecución un convenio internacional multilateral entre más de 40 universidades de Latinoamérica y lograr la acreditación y reacreditación internacional del programa académico de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás por 10 años. Como líder, entiende que el cambio es una constante, por lo cual aprovecha sus capacidades de pensamiento en fomentar la creatividad para la resolución de problemas. Pues, pues muy buenas tardes, bienvenido Daniel, muchas gracias por continuar con nosotros como cada año en este programa de verano que juntos trabajamos en algún momento en la Universidad de Santo Tomás, ¿sí? Y que de ahí viene esta parte de la internacionalización de este verano de investigación. Y agradezco tu participación, tu disponibilidad como cada año en este evento tan importante que es para nosotros como institución académica. Bienvenido. No, al contrario, mi estimado Limber, muchísimas gracias por la invitación habitual. Y bueno, también nuevamente agradecerle pues, a todas las instituciones participantes. Yo cada vez que veo el formato de presentación veo que hay más loguitos y más loguitos y más loguitos y eso creo que es muy motivante para la organización y para nosotros también saber que estamos impactando tantas universidades, tantos estudiantes, tantas comunidades académicas. Un fraternal saludo a todos los representantes acá de las universidades acá participantes y a todos obviamente los estudiantes que son el objeto de estos esfuerzos. Bueno, voy a arrancar. El tiempo, el tiempo es un tirano y son bastantes cosas las que tenemos que ver el día de hoy. No porque sea complejo, en realidad tenemos una gran ventaja y es que en la actualidad, con el auge gigantesco que ha tenido la inteligencia artificial, pues cada vez parece más sencillo hacer marcos de referencia, pero hay que saberlos hacer bien, hay que saber utilizar adecuadamente este tipo de herramientas. Y un poco la expectativa del día de hoy es no solamente hablar desde el punto de vista teórico, que son los marcos de referencia, cómo esto obviamente viene conectado con el planteamiento de la hipótesis, que ahí el puente entre estos dos va a ser el gap de investigación, y vamos a hablar ahorita un poquito acerca de eso justamente, sino también obviamente que podamos nosotros navegar en las diferentes aplicaciones. Les voy a dar varios tips y varios trucos para que lo puedan desarrollar de una manera adecuada y que hagamos solamente un uso ético, un uso adecuado y un uso eficiente de la inteligencia artificial como herramienta para la gestión investigativa. Entonces, bueno, vamos de una vez entrando en materia. Como yo sé que ustedes vienen de otras sesiones que ya han venido trabajando con mis colegas de las otras universidades, simplemente pongo estas dos, tres diapositivas que tengo acá inicialmente un poco para que nos pongamos en el mismo contexto, ¿no?
Obviamente el marco teórico, el marco de referencia de la investigación no es ajeno a todo el desarrollo que se viene gestando, ¿no? Hay un concepto y es una de las cosas que más nosotros los evaluadores, cuando nos piden a los investigadores ejercer ese rol de evaluador, miramos si es esa famosa congruencia epistemológica o ese compromiso epistémico. ¿M? Y cuando nosotros hablamos de eso, pues obviamente parte de que todos los diferentes elementos, todas las diferentes partes de la investigación, pues estén alineados. O sea, yo no puedo hablar, por ejemplo, de una investigación con un corte epistemológico galileano o positivista y irme yo con unos enfoques de análisis más hacia la corriente sociocrítica o cosas por el estilo, ¿no? O tener un marco teórico que esté efectivamente avalado o soportado en autores que tienen ese tipo de forma de pensamiento, ¿no? Y de ahí en adelante. Entonces, fíjense que este famoso diagrama que nos muestra ese compromiso epistémico que parte efectivamente de definir esa posición epistemológica que nos vamos a colocar como generadores de conocimiento. Y después parte obviamente del tema que vamos a hablar del día de hoy, que es el tema teórico. Después eso se sumerge en todo en el panorama metodológico, técnico, instrumental, analítico, pero sí tenemos que tener esa certeza de hacia dónde nos paramos, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero decir con este tema epistemológico? Y como les digo, esto ya es una pequeña introducción. Ahora, obviamente la generación de conocimiento, no todo el conocimiento que se genera tiene que ser científico, pero si nosotros vamos a generar conocimiento desde el paradigma científico, tenemos obviamente que adaptarnos a esas corrientes y esa forma de pensar, ¿no? Entonces, un poco la idea, este es un contraste que hago, yo creo que no la voy a explicar, pero ahí se las digo igual en las diapositivas de apoyo que se las comparto con el doctor Limber para que lo tengan ahí a la mano. Pero de aquí en adelante, o sea, de la parte metodológica en adelante, la famosa Research Onion de Saunders, que es el libro de metodología de la investigación más usado en todas las escuelas de negocios en el mundo, pues es más o menos trae el mismo esquema, ¿no? También parte de una concepción filosófica, lo llama él, no epistemológica. Ya después viene obviamente una posición teórica, bien sea desde la inducción o la deducción. Después viene la lección metodológica, si es cual y si es cuántica, eso ya ustedes lo van a ver después más adelante con los colegas. Viene la parte técnica de los instrumentos y viene nuevamente pues cómo se desarrolla ese marco de análisis. Pero fíjense que están alineados pues, desde la metodología para acá. Yo diría que estos dos también están contemplados, pero desde una forma diferente. Pero veamos rápidamente y me interesa que tengamos esto claro. Obviamente, y acuérdense un poco, no sé si esta introducción epistemológica la alcanzaron a ver a profundidad con mis colegas previos, pero yo la resumo en dos frases o en dos ideas importantes. Número uno, hablemos de Nietzsche. Cuando Nietzsche mató a Dios, y cuando digo esa frase icónica, filosófica que dice Nietzsche en su libro de Hacia habló Zaratustra, Dios ha muerto, en realidad eso más allá de lo ideológico, más allá de las creencias que ustedes puedan tener, tuvo un impacto gigantesco en la generación de pensamiento, porque antes efectivamente se generaba pensamiento única y exclusivamente por fe. Todas las explicaciones de los fenómenos que nos planteaban cierta curiosidad, cierta expectativa, pues era Dios, ¿no? ¿Por qué llueve? Porque Dios quiso. ¿Por qué le cayó un bulto de sal encima a tal persona? Porque Dios quiso. Y todas las implicaciones obviamente estaban sujetas un poco a esa participación divina. Cuando se rompe esa explicación fundamental, pues obviamente nosotros vamos a transitar a una explicación obviamente mucho más soportada en evidencias, ¿no? Ahora, esta discusión filosófica pues viene de muchísimo tiempo atrás, ¿no? O sea, la raíz epistemológica, la raíz filosófica del método científico parte efectivamente de esas dos grandes tradiciones, el famoso materialismo, el idealismo, obviamente soportado en Aristóteles y en Galileo, ¿no? Ahora, obviamente esos son dos planteamientos diferentes para acercarse a las condiciones que tratan de presentar una explicación coherente y obviamente satisfactoria para eso que nosotros queremos analizar o lo que nos genera, como les digo, curiosidad, ¿no? Ahora, a eso es lo que nosotros podríamos denominar ciencia, a esa construcción de ese pensamiento para encontrar esas explicaciones, ¿no? Ahora, lo que pasa es que obviamente, porque sé que esto seguramente lo verán en otro momento, pero para cerrar acá esto, obviamente estas dos grandes tradiciones son contradictorias, ¿no? Es decir, la tradición genera y ha generado a lo largo de
de la filosofía, de la epistemología, pues obviamente esa confrontación entre esa explicación causal que buscaba efectivamente Galileo y esa explicación teleológica que buscaba Aristóteles, ¿no? Es una explicación más desde ese positivismo, desde esa corriente sociocrítica, que es lo que después va a soportar el tema de el enfoque quali y el enfoque quanti, y ahí es donde la quiero dejar para no enredarles tanto la cabeza. Pero ahora, cuando uno mira y ya nos paramos obviamente en el paradigma donde nosotros todos los acá presentes estamos estudiando, que es el tema de las ciencias empresariales, de las ciencias administrativas, de las ciencias contables, de las ciencias económicas en general. Obviamente, la, la misma evolución del pensamiento científico, pues ha dejado como ese patito feo a las ciencias sociales, ¿no? Obviamente para que sea considerado un tipo de conocimiento científico pues, tiene que cumplir una serie de características que los invito a los curiosos en estos temas un poco eh, filosóficos o interesados en este tipo de argumentaciones a revisar con mayor profundidad, pero obviamente los, los métodos que se empezaron a utilizar para que fuese obviamente verificable, repetible, etcétera, 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 empezaron a utilizarse no necesariamente y no inicialmente, perdón, la palabra que estaba buscando, en las ciencias sociales, ¿no? O sea, una de las condiciones es que el ser humano tiene que estar en el centro de estudio para que sea obviamente considerado ese tipo de conocimiento científico. Pero así como yo puedo analizar la integridad física de la persona y eso se encargan las ciencias naturales, yo puedo analizar la relación del ser humano con el entorno, de eso se encargan las ciencias de la Tierra. Pero cuando yo analizo la relación de los seres humanos con otros seres humanos, esas son las famosas ciencias sociales, que son la madre de las ciencias económicas, y las ciencias económicas en teoría son la madre también de las ciencias empresariales y las ciencias administrativas y contables, que hasta en eso todavía hay un debate largo que no me voy a poner acá yo a defender, y es efectivamente el conocimiento administrativo, el conocimiento contable, en realidad sí es o no científico, ¿no? La discusión ahí, más allá de, para no dejarla ahí, esa idea ahí suelta, yo sí considero, obviamente, pues mi doctorado fue en administración, yo considero efectivamente que sí, el conocimiento administrativo tiene el nivel de científico y el conocimiento contable también está haciendo todo lo necesario para lograr tener ese posicionamiento de conocimiento científico. Pero bueno, volvamos a esta diapositiva de lo que nos dice Varela en un libro de hace ya unos cuantos años, ¿no? Y es que cuando uno coge los fenómenos sociales, y eso fue un poco por la razón por la cual nos vieron como el patito feo, pues nos veían como que los fenómenos sociales a simplemente pues eran algo sencillo, ¿no? Es decir, pensábamos nosotros que pues así como se habían hecho con las ciencias naturales, que cogíamos y analizábamos al ser humano, entonces hacíamos experimentos y sacábamos muestras y comparábamos un individuo con el otro y era relativamente fácil aplicar el método científico, ¿no? Y se pensaba o se argumentaba en ese momento pues que lo que tocaba hacer era eso, ¿no? O sea, cogemos esas relaciones sociales y aplicamos el método científico. Sin embargo, desafortunadamente eso no es tan sencillo por la misma naturaleza del ser humano, ¿no? Sujeta a una serie de reglas, una serie de principios, una serie de axiomas que en realidad son difíciles de entrar a refutar y que además han sido verificados y contrarrestados. Y si bien hay algunas investigaciones que empiezan como a profundizar sobre esos fundamentos o cimientos, pues en realidad tienen esa base muy fuerte y esa base obviamente amparada en la experimentación. En cambio, en las ciencias sociales, no. Las ciencias sociales lo que nos ha demostrado es que el comportamiento humano es totalmente impredecible. Y perdónenme, pongo un ejemplo muy salido de los cabellos, yo que no tengo, pero espero me cojan la idea. Y es el tema, por ejemplo, de las relaciones sociales, ¿no? Entonces uno dice, oiga, pues el sentido común dice que si a uno lo tratan bien, pues uno lo debería tratar bien y uno se enamoraría de esa persona, ¿no? Pero en la actualidad uno ve, bueno, en la actualidad hace mucho rato, la verdad, como por ejemplo las famosas relaciones tóxicas que ahorita están utilizando ese término de las nuevas generaciones, pues está muy de moda, ¿no? Y hasta hay gente que dice, no, es que a mí me gusta mi tóxica, ¿no? Y hay gente que lo dice con orgullo, yo soy tóxica o yo soy tóxico, ¿no? Entonces uno dice, o ¿qué está pasando? Y por qué efectivamente este tipo
de comportamientos pues han venido cambiando y cambian efectivamente por la misma impredecibilidad del ser humano, ¿no? Entonces, obviamente la comprensión de los fenómenos desde las teorías sociales, desde las teorías, son mucho más complejas de lo que de pronto ingenuamente uno supone, ¿no? Y bajo ese punto de partida es que tenemos nosotros que entender justamente cómo se produce ese conocimiento científico, ¿no? Es decir, aquí esta diapositiva simplemente busca que ustedes vayan mirando cómo están cada uno de estos etapas y cómo efectivamente después, a través de la revisión de la literatura, a través de la construcción de los marcos de referencia, podemos nosotros que plantear estas hipótesis, ¿no? Entonces, obviamente ese conocimiento científico se construye, obviamente, o sea, representaciones. Estas nociones o representaciones o le permiten a la persona tener una opinión y tenemos el derecho de tener nuestras propias opiniones y todos también tenemos nuestras propias ideas. Pero cuando yo formalizo esa idea, cuando yo la vuelvo a representar, por eso se llama representación, volverla a presentar en la mente, esas ideas, pues obviamente yo puedo entonces entrar a trazar ese camino de la cientificidad, ¿no? Entonces ahí es donde yo planteo, después de haber hecho esa reflexión de las ideas, y de analizar esas ideas que tengo, pues puedo plantear yo una hipótesis que es una solución o una, sí, mi propuesta de solución a eso que yo estoy observando o analizando, ¿no? Y obviamente también establezco yo unos supuestos, o analizo yo esos supuestos, ¿no? Cuando yo contrasto esas hipótesis con base obviamente a los supuestos que yo me planteé, pues yo puedo generar conceptos, puedo generar leyes, y esos son los que nos permiten a nosotros generar teoría. Ahora, estas teorías vuelven a alimentar, permiten crear eh, categorías, permiten crear modelos, permiten generar axiomas, que ya lo digo porque esto está aquí como suelto, porque son verdades que como ya han sido probadas anteriormente, pues no necesitan volver a ser probadas, ¿no? Y este mismo uso de la teoría es la que nos permite después establecer estos supuestos y generar nuevamente otra vez este proceso y este círculo en la generación, ¿no? Y eso es lo que nos lleva pues, al nivel último, que es la generación de nuevo conocimiento y lo que nosotros podríamos agrupar en ese gran conjunto llamado ciencia, ¿no? Ahora, obviamente, bajo ese panorama, fíjense la importancia de entender de que en el mundo actual, en el mundo moderno, yo diría que desde que el ser humano se volvió curioso, pues obviamente a medida que nosotros hemos podido documentar, compartir y socializar esas reflexiones que nosotros hacemos, hemos fortalecido ese conocimiento científico, ¿no? Ahora, justamente por esa documentación que se hace de este proceso, que hace parte obviamente de las características que tiene que tener el conocimiento científico, es que nosotros podemos hacer esos marcos de referencia. Porque yo no parto de la nada, ¿no? O sea, en la actualidad ya no, uno no está en esas famosas serendipias, ¿no? Yo no digo que no se puedan generar ese conocimiento pues esos hechos fortuitos de la casualidad, que eso es lo que significa la serendipia. Eh, pero pues, en realidad es que se produce tanto conocimiento, muchachos, y personas que me están acá escuchando en este momento, en la actualidad que en realidad uno se pierde. O sea, es muy fácil efectivamente en el mar de conocimiento en el que estamos actualmente, pues empezar a divagar, ¿no? Y que si nosotros seguimos mal utilizando las nuevas tecnologías, pues vamos a empezar a delegar lo que nos está haciendo humanos, es esa capacidad analítica, de reflexión, a través obviamente de estos motores de búsqueda, bueno, estos motores de gestión de información como son las inteligencias artificiales, ¿no? Pero, ¿qué es concretamente un marco de referencia? Y aterricemos ya el concepto para empezar a trabajar un poco en las plataformas que quiero mostrarles hoy y cómo efectivamente dándoles herramientas claves y muy puntuales para que ustedes puedan seguir avanzando en su verano de investigación, construyendo su investigación. Entonces, obviamente el marco de referencia es un texto que identifica y expone los antecedentes, las teorías, las regulaciones y los lineamientos de un proyecto de investigación, ¿no? Llámese proyecto, llámese programa de acción, llámese un proceso, llámese el proceso mismo, ¿no? No todos los procesos investigativos son proyectos como tal. Ahora, obviamente el marco de referencia tiene como principal función recopilar los antecedentes del estudio, ¿no? Es decir, yo tengo que mirar qué teorías están conectadas, qué experimentos están
desarrollándose al respecto, qué datos ya se disponen, qué estadísticas, es decir, yo tengo que tener un cúmulo de información tanto cuantitativa como cualitativa de eso que se está investigando en ese momento en particular, ¿no? Ahora, obviamente lo que hace el investigador pues, al identificar toda esta información, pues es empezar a identificar vacíos, empezar a identificar qué interrogantes hacen falta para explorar. Y ahí en ese concepto, en ese cruce de informaciones que viene un término que importamos, aquí la traducción sería la brecha investigativa, pero digamos que ya uno se acostumbra a hablar del gap de investigación, ¿no? Pero ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso al respecto. Y eso es lo que nos permite efectivamente ya identificando esos avances, pues poder fundamentar una hipótesis, ¿no? Si me voy por esa tradición positivista. Si me voy por la tradición de pensamiento sociocrítico, pues realmente la hipótesis se plantea al final. La hipótesis es como un resultado de estos métodos cualitativos, pero ya también llego allá un poco más adelante. Entonces, ahora, obviamente, ¿cómo deberíamos nosotros hacer una adecuada revisión de literatura, un adecuado marco de referencia, ¿no? Entonces, obviamente, eh, uno puede elaborar ese marco de referencia o referencial por diferentes fines, ¿no? Y cuando uno habla de actualmente de esa revisión de la literatura, antes se pensaba que era únicamente para hacer el marco teórico y no, la revisión de la literatura nos fundamenta el gap de investigación, nos permite efectivamente después entrar a fortalecer o a construir ese marco teórico que soporta la investigación, pero también nos va a dar indicios sobre qué metodologías utilizar, cuáles son esas técnicas que en ese momento tienen muchísimo mayor validez, porque obviamente la validez y la confiabilidad en el conocimiento que estamos generando es fundamental, ¿no? Y obviamente pues ya teniendo todos esos elementos, ya teniendo unos términos claves que se han empezado a identificar, ese vocabulario técnico que como cada línea o cada área de conocimiento empieza a desarrollar, yo ahí es donde puedo yo redactar finalmente de manera ordenada ese marco de referencia. Ahora, obviamente, ¿cómo se está haciendo actualmente? Y aquí quiero pues aquí ustedes van a ver que cambia un poco eh, el, el aspecto visual de la presentación, pero porque quise efectivamente ir al concepto mismo que está detrás de esto y es el tema de la revisión de la literatura, ¿no? Entonces, cuando uno asocia justamente esa revisión de la literatura con este nuevo uso de estas herramientas que ya las vamos a ver a profundidad ahorita, me voy a poner yo a trabajar acá en vivo para que ustedes vean cómo se puede hacer muy fácil. Y obviamente, pues lo que uno tiene que entender es qué es concretamente esa revisión de la literatura que nos fundamenta estos momentos, el marco de investigación, el marco de referencia, los marcos teóricos, y qué no es, ¿no? Entonces, vean, vamos por partes. ¿Qué es y qué no es una revisión de la literatura o qué es o qué no es un marco de referencia? Primero, efectivamente, me gusta más partir de lo que no es, y esta lista la tengo construida efectivamente por las malas praxis que uno ha venido identificando en estudiantes de tanto pregrado como posgrado que hacen ese tipo de análisis, ¿no? Y más aún ahorita con el uso de la inteligencia artificial. Lo primero es que efectivamente no es un listado de resúmenes de artículos, ¿no? O sea, la revisión de la literatura no es simplemente, porque ahí te les voy a mostrar y eso se puede hacer en 10 minutos. O sea, yo entro a los temas, los identifico, bajo todos los resúmenes, le puedo pedir a una IA que me los lea, que me los organice, que identifique gaps, eso lo vamos a ver ahorita. Y no es simplemente esa lista de resúmenes. La revisión de la literatura es un proceso sistemático y crítico, ¿no? Yo tengo que mirar cuáles son los paradigmas que se tienen. Yo tengo que reconocer efectivamente qué posición tengo yo, si soy más de este enfoque que va hacia una vertiente o hacia la otra. Entonces, ahí es donde yo tengo que tener eso claro. Segundo, efectivamente, no es copiar y pegar lo que otros dijeron. O sea, esto no es un collage literario, ¿no? Entonces yo pongo una cita y la otra cita y la otra cita y la otra cita y la otra cita. Claro, hay que utilizar citas, ¿no? Y hay que saber obviamente poner a dialogar a los diferentes autores los unos con los otros. El asunto efectivamente es que en ese diálogo pues tienen que tener un orden, tienen que tener un hilo conductor, ¿no? No simplemente escoger, copiar y pegar lo que todos dijeron y ya, sino obviamente pues es una lectura analítica de lo que otros han investigado y esa lectura analítica y esa lectura crítica o ese diálogo entre los autores pues es fundamental. Segundo, efectivamente no es bueno, aquí no es un ejercicio de copy-paste bibliográfico, es decir, no solamente decía, bueno, pues estos son los autores más importantes y yo los pego ahí,
y ya, sino obviamente tiene uno que tener esa capacidad argumentativa para defender ese punto o ese gap de investigación del cual voy a elegir yo. No es solamente buscar en Google y escorar lo primero que aparece. Vamos a ver que justamente una de las herramientas que les quiero presentar hoy, Google hace como 2 semanas más o menos sacó una nueva aplicación ahí en el Google Scholar que permite poder subirle de una vez la pregunta de investigación y empieza a identificar, ¿no? Obviamente todo esto va parado en los motores de inteligencia artificial. Ahora, lo que sí es efectivamente es un mapa del conocimiento acumulado del campo, ¿no? Entonces yo tengo que, así como los cartógrafos que empezaran a identificar puntos y a trazar, y es esa visión general, ¿no? Para yo saber si me voy para acá, si me voy para allá. Es ese mapa que tenemos que tener todos muy claro, ¿no? Y obviamente, pues, cuando uno afirma que el tema está poco estudiado, sin evidencia, pues realmente, miren, yo, como lo decía el doctor Limber hace un rato, yo ya un poco, ¿cuántos años? Un poco más de 10 en estos temas investigativos y yo no me he encontrado con un tema que uno diga es que no hay nada, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien aunque yo puedo delimitar muy bien, si yo le pregunto a una base de datos información sobre esto, y le pongo 8 keywords o 8 palabras clave, seguramente no vas a encontrar nada. Pero cuando yo me voy devolviendo y empiezo a encontrar esas áreas de conocimiento, esos campos de conocimiento, yo efectivamente puedo encontrar documentos y ahí es la habilidad que tengo yo en utilizar este tipo de herramientas para poder encontrar esos enfoques que yo pueda encontrar, ¿no? Ahora, obviamente, ese acto científico requiere método y requiere documentación, ¿no? Si la revisión de la literatura actualmente, lo que más se utiliza es la famosa metodología PRISMA o revisiones sistemáticas de literatura, y eso parte efectivamente de esa documentación o de ese rigor que nosotros tenemos trazado. Bueno, ahora, una, una, ¿cómo lo llamamos? O sea, una analogía muy frecuente que uno tiene en estas revisiones de la literatura, de estos marcos de referencia, es que es ese famoso estado del arte. Yo sé que estamos acá en un contexto internacional, hay estudiantes de varios países, y yo sé que no en todos los países se denomina revisión de la literatura, no en todos los países se denomina marcos de referencia, algunos se les denomina estado del arte, pero desde el conocimiento general socialmente aceptado, cuando uno obviamente habla de ese estado del arte, pues realmente es un producto terminado, ¿no? Es decir, es esa sección del protocolo concreta que yo tengo, piensas que la revisión de la literatura es un proceso continuo y uno lo hace a lo largo de toda la investigación. Uno lo hace para reforzar el planteamiento del problema, para identificar el gap, para soportar el marco de referencia, para contrastar los resultados en esa sección de conclusiones, para identificar o trazar recomendaciones de futuras investigaciones. Es decir, la revisión de la literatura es un proceso constante. En cambio, el estado del arte solamente es esa parte que nosotros podemos acá denominar en esta charla como ese marco de referencia, ¿no? Obviamente abarca todas las fuerzas relevantes del campo. El estado del arte se centra en los avances más recientes, de uno de los últimos 5 a 10 años. Por eso ahorita vamos a ver que cuando nosotros vamos a empezar a construir esos marcos de referencia, pues el ideal es que nosotros tengamos esa ventana de observación máxima a 10 años, ¿no? Puede incluir literatura clásica, teorías fundacionales en las revisiones de la literatura. En cambio, los estados del arte, los marcos de referencia actualmente priorizan por lo que se está investigando hoy. ¿Listos? El propósito, obviamente, de la revisión de la literatura es comprender el campo en su totalidad, mientras que el propósito de los estados del arte, de esos marcos de referencia, es demostrar dónde está la frontera de conocimiento actualmente. Y por último, la revisión de la literatura es un insumo para construir el marco teórico y la metodología, mientras que el estado del arte es el insumo principal para argumentar ese gap de investigación. Entonces, esa revisión normalmente tiene 4 etapas. Hay primero que definir, y cuando se define, pues es establecer en esa ecuación de búsqueda esas palabras clave, cuáles son las fuentes a consultar, esos periodos de cobertura. Buscar, hay muchas opciones. Ahorita quiero terminar esa parte como de fundamentación teórica para pasar a ver la parte ya práctica en las diferentes aplicaciones. Pero yo utilizo Scopus, puedo utilizar ResearchGate, puedo utilizar Sciencespace, que está muy potente, puedo utilizar al Cielo, puedo hacer análisis bibliométrico. Yo tengo que identificar efectivamente cómo voy a buscar y en dónde voy a buscar. Ya después de eso, pues tengo que analizarlo, es decir, tengo que hacer una lectura crítica y una clasificación obviamente temática de todas esas identificaciones. Hasta acá, hasta el buscar y hasta una parte del análisis, todo eso me lo puede apoyar a mí la inteligencia artificial, ¿no? Y de ahí en adelante yo sí, cuando identifico, porque vamos a ver ahorita en el ejercicio práctico,
uno puede tener a veces 200, 300, 400, 500 fuentes sobre un tema, y pues obviamente uno no tiene el tiempo, y más en un espacio como ese, que son 500 puntos. Pero yo sí le puedo decir a la inteligencia artificial que lea 500 resúmenes, que me los organice y que yo obviamente pueda identificar cuáles son esas principales vertientes sobre ese tema y elegir una. Y escoger entonces de esos 500, tal vez unos 15, unos 20 que estén lo más alineado posible a lo que yo quiero investigar, ¿no? Y después ahí sí viene ya la parte de escribir, ¿no? Es decir, empezar a estructurar esa narrativa, ese planteamiento, esa enunciación de ese planteamiento del problema. Ok, entonces, hay 5 tipos de gaps de investigación que vale la pena que ustedes tengan presente. Entonces, cuando yo hago esa revisión de la literatura, cuando yo estoy construyendo esos marcos de referencia y empiezo a cruzar fuentes, yo me puedo dar cuenta efectivamente de que sobre un tema en particular hay una concentración de métodos para analizarlos, ¿no? Entonces, cuando el método, perdón, cuando ese fenómeno observado se estudió con un método en particular que de pronto no permite responder una pregunta causal o está simplemente con una técnica en concreto, ahí ya encuentro un vacío o una brecha de investigación metodológica, ¿no? Eh, Cuando yo identifico que hay evidencia de lo que yo quiero hacer, pero en otros contextos que nos pasa mucho en Latinoamérica, que las grandes investigaciones no están en nuestros países, ahí yo tengo un gap contextual y geográfico claro, ¿no? Ahora, cuando yo tengo esos marcos explicativos incompletos o contradictorios ausentes, es decir, cuando yo hago esa revisión de la literatura y la mitad de los autores piensan hacia un lado y la otra mitad hacia el otro, pues no hay nada concluyente. Ya ahí hay un gap teórico que vale la pena entrar a analizar y a fundamentar, ¿no? Ahora, también hay un gap de población cuando el fenómeno se conoce en una población específica, pero no la de interés, ¿no? Entonces, cuando se hacen investigaciones sobre todos estos famosos estudios de caso, uno puede encontrar a veces muchos estudios de caso aplicados a un tema en particular, pero no al sector analizando. Entonces, temporal, que estudios previos a un evento crítico que alteró el fenómeno, ¿no? Es uno de los eventos ahorita de mayor investigación actual y que sigue obviamente estando en boga. Entonces, esos efectos de la famosa pandemia, ¿no? Si bien ya ha bajado el número de artículos que están asociados a esto, pero la pandemia generó un antes y un después, ¿no? Entonces, ahí uno puede efectivamente tener ese punto de quiebre y comparar lo que pasó antes y lo que pasó después para analizar esos efectos o impactos. Ok. Mm, bueno, aquí ya hay una definición de cada una de ellos. No me voy a detener, que ya los expliqué. Un poco, fíjense que cambia un poco la pregunta diagnóstica. Cuando uno habla de esos gaps de investigación desde el punto de vista metodológico, uno lo que debe preguntar es qué métodos predominan, qué queda sin responder. Cuando se hablan de gaps geográficos, uno dice de qué países provienen los principales estudios, América Latina está representada. Cuando uno habla de esos gaps teóricos, obviamente ahí ya no hay una pregunta tan clara porque justamente hay diferentes preguntas desde esas posiciones teóricas que yo tenga, ¿no? Lo mismamente con el tema de población y con el tema temporal. Bueno, entonces, ¿cómo se demuestra el gap? ¿No? Entonces, cuando uno quiere demostrar ese gap de investigación, esa ausencia de investigación ahí al respecto, pues uno tiene que hacer esos famosos análisis bibliométricos, ¿no? Que es un poco lo que les va a mostrar el día de ahorita rápidamente. Uno tiene que hacer obviamente también búsquedas en otro tipo de bases de datos que no necesariamente nos permiten hacer esos análisis bibliométricos, como Cielo, como el 166 Space, que ya les vamos a demostrar. Y uno lo que tiene que hacer es obviamente identificar esos 15 estudios que nos se alinean completamente al tema que yo quiero, ¿no? Es decir, que usan ese diseño en particular, bien sea con el enfoque metodológico que yo quiero, es decir, que está lo más alineado posible a mi investigación, ¿no? Ahora, cuando uno no declara el gap, pues obviamente lo que sucede normalmente es que uno encuentra estas frases que tengo acá sistematizadas y que he visto en proyectos y por eso las tengo acá, como por ejemplo, el tema está poco estudiado en la región. Eh, y bueno, pues demuestra, ¿no? O sea, según tales fuentes o según la consulta en esto y esto y esto, el 90% de la investigación está concentrada en esta región y en cambio en el país, ta. Pero simplemente decir ese tipo de frases sin un tipo de soporte en realidad ya no está tan bien visto, ¿no? O no existe literatura suficiente sobre este problema, ¿no? Mm, Es demostrarlo. O sea, todo eso tiene que tener una
una base confiable de evidencia al respecto, ¿no? O el otro que también lo saqué de otra, es un área de conocimiento nueva y emergente. No digo que no hayan áreas nuevas y emergentes, estoy seguro que sí, pero esas áreas nuevas emergentes no nacen de la nada, nacen efectivamente de la oposición a otra, de la tradición, y citar esas oposiciones o citar esa continuidad de otras líneas de investigación también son importantes dentro de esa demostración del gap. Ahora, yo lo que normalmente sugiero para hacer esta parte es hacer esta tablita que es muy sencilla, ¿no? Y es empezar obviamente yo a establecer esas variables de análisis que yo tengo y empezar a hacer estos cruces, ¿no? El, el gap geográfico, pues yo lo pongo ahí como una de esas cruces que yo voy a hacer, el método empleado, es decir, el gap metodológico, el periodo cubierto, es decir, ese gap temporal y el gap poblacional que sería ese sector, ¿no? Y utilizar esto, o sea, esta lógica un poco de semáforo, ¿no? Entonces ahí si está esto documentado en la literatura, es decir, si esta variable está documentada en el contexto geográfico que yo tengo, pues le pongo chulito. Si está parcialmente cubierto, pues le pongo la respectiva. Y si no hay nada documentado, pues yo lo pongo acá. Y cuando yo hago estos cruces, pues yo identifico efectivamente dónde está la mayor oportunidad de investigación. Uno acá en este caso, por ejemplo, puede decir, bueno, acá hay un gap de investigación interesante en el tema metodológico y también en el tema poblacional, ¿no? Ahora, no significa que entonces no me sirva a mí este gap geográfico, significa entonces que esto me va a servir es para después hacer una comparación, los análisis de resultados, pero hacer este cruce es muy útil para fortalecer y fundamentar muy bien sus investigaciones. Bueno, entonces, Sawell, en 1990, él nos propone una estructura efectivamente para estandarizar la escritura de esos gaps de investigación en los artículos, en los protocolos particularmente doctorales, donde uno normalmente esperaría una mayor rigurosidad en esa eh, formulación de la investigación, ¿no? Y él lo primero que dice es que establecer un campo, ¿no? Entonces, ¿por qué este campo importa? Y habría entonces que uno situarse en qué campo yo estoy desarrollando, identificar el nicho, es decir, qué falta todavía en ese campo de conocimiento, después clasificar el gap, qué tipo de brecha tengo, ¿no? Entonces, eso también me da a mí un elemento importante. Y por último, ocupar el nicho, ¿no? Es decir, ¿qué hará el estudio justamente para solucionar esta brecha que se tiene identificada, ¿no? Si nosotros vemos acá el ejemplo, fíjense que la digitalización de las pymes ha recibido aceptación creciente desde 2015. Eso uno puede citar ahí los autores, ¿no? Es decir, mi campo de conocimiento va a estar efectivamente hacia el tema de las pymes, ¿no? Y en concreto de la digitalización. Ahora, ¿qué significa identificar el nicho? Sin embargo, los estudios en contextos latinoamericanos son escasos. En Cielo se encuentran tantos, en Scopus tantos, y ninguno usa un diseño causal robusto. Aquí yo ya estoy identificando ese nicho concreto, ¿no? Ahora, cuando yo clasifico el nicho, pues yo digo, esta ausencia constituye un gap geográfico y metodológico de tipo 1, de tipo 2, y uno justifica efectivamente esa presencia, ¿no? Pero fíjense que todo va con datos. Y por último, esta investigación busca llenar ese vacío a través de un estudio longitudinal con datos panel para 8 países, ta. Es decir, fíjense cómo se va conectando con esta metodología. Ahora, obviamente los análisis bibliométricos como evidencia del gap pues van a tener que partir y justamente por eso uno de los más utilizados es el Scopus, porque uno con Scopus a través de ese Analyze Results, que ya lo vamos a ver, pues uno puede hacer estos filtros muy rápidamente, ¿no? Hasta los de los mismos países para mirar ese gap geográfico o esa distribución temática también. Ahora, no necesariamente son los únicos. Si yo ya quiero hacer un análisis mucho más riguroso, mucho más formal, pues sí les recomiendo utilizar VosViewer, que esa es una herramienta que también tiene sus particularidades. Es gratuita, pero pues tiene uno que saberla manejar. Y también, obviamente, si ya uno quiere entrar o si uno ya tiene identificados esos autores, pues buscarlos ya directamente en un Scholar, que es mucho más fácil cuando uno ya tiene esas fuentes citadas, ¿no? Y los tipos de documentos, ¿no? O sea, si uno logra mirar qué tipo de documentos predominan, también yo puedo identificar esos gaps. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Entonces ya con esto termino y me paso a las diferentes herramientas que quiero que ustedes que tengan acá presentes, ¿no? Solamente quiero que tengan esto muy claro, ¿no? Saber dialogar con los autores hace hablar las cifras y le da sentido a la teoría, ¿no? Si no, uno tiene lo que es un buen resumen. Entonces vamos acá con cada una de ellas para que veamos esto en términos reales, en términos más reales, en términos prácticos, cómo lo hacemos.
Permítanme, yo les comparto acá. Listo, ahí vamos súper bien de tiempos. Entonces, vamos a arrancar con la más sencilla. Vamos a arrancar eh, con Google Académico, ¿no? Entonces, el famoso Google Escolar actualmente tiene esta nueva línea, ustedes lo pueden buscar así como Google Scholar Labs, y les va a salir esto. Y aquí dice, haz una pregunta de investigación detallada para encontrar publicaciones relevantes. Entonces, si ustedes ya formularon una pregunta de investigación, ustedes la pueden pegar acá, ¿no? Entonces, yo voy a pegar acá voy a formular acá una pregunta muy, muy sencilla, ¿no? Entonces, vamos a poner por acá, preguntar. La informalidad laboral se ve afectada por la incursión de las economías de plataformas en América Latina. Y te hacen una pregunta aquí súper, súper rápido, o para tener acá un ejemplo real, ¿no? Él empieza a buscar, obviamente con la pregunta, desde acá nos dicen el capitalismo de las plataformas en América Latina, ya me encontró un documento, otro documento, los trabajos de la gig economy. Fíjense que nomás aquí ya tenemos un montón de alternativas, ¿no? Y yo le puedo decir a él que me siga presentando más y más, ¿no? Más resultados, más resultados. Y aquí, ¿cuál es la ventaja, sobre todo, de utilizar el Google Scholar? Que la mayoría de estas fuentes son abiertas. Entonces, yo si le doy clic acá, yo ya estoy viendo efectivamente el documento como tal, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar entramos a esto. Pues mira, aquí ya está. Y lo que yo les sugiero es manejar una matriz de fuentes. Entonces, que ustedes copien los títulos, copien el resumen para que lo vayan ustedes organizando. ¿Listos? Pero fíjense que está muy sencillo de hacerlo de esta manera. Segunda herramienta, ustedes, bueno, o pregunta mucho más elaborada, pero esta herramienta está súper potente porque además esto está conectado justamente al Google Scholar, que es una de las bases de datos con mayor número de documentos, ¿no? Entonces, el uso de Gemini, que es lo que está soportando esta aplicación de Google Scholar, pues está muy potente. La otra opción es utilizar el famoso Scopus, ¿no? El tema con Scopus es que obviamente uno tiene que tener acceso a través de alguna de sus universidades. Yo acá en la universidad donde trabajo, pues, todas las fuentes de investigación que tenemos. Entonces acá yo lo que hago es busco Scopus, que es la más robusta, y empiezo yo a investigar acá. Entonces yo le voy a poner acá todos los campos. Y entonces acá yo ya sé justamente de esa primera búsqueda que yo mire acá, yo empiezo acá a mirar las diferentes palabras claves que se van identificando, ¿no? O sea, hay una acá que está asociada y ahí es como, Scopus sí tienen que utilizarlo en inglés, ¿no? Entonces va a buscar efectivamente ese término en inglés que es gig economy, que es lo que se denomina las economías de plataformas, o economía de los encargos, esta cosa por el estilo, o sea, lo que sube rápido, ese tipo de cosas. Hasta el mismo Airbnb, de una u otra manera. Economy, listos. Entonces, cuando yo busco acá, fíjense que de Geek Economy como tal, en todos los campos hay 20.000 documentos. Y eso ya es un núcleo específico, ¿no? Entonces, aquí yo qué hago, aquí es donde yo puedo empezar a aplicar estos filtros. Entonces yo le digo, oiga, ¿qué nos decía a nosotros el parámetro? Miremos los últimos 5 años. Entonces vamos a poner acá desde el 2021 hasta la actualidad. Listo. Vamos a mirar entonces en qué áreas, ¿no? Yo finalmente estoy también parado desde el paradigma de formación. No es que no me interese a mí lo que dicen los dentistas de la economía geek, pero la verdad no. ¿No? O sea, yo soy un profesional en administración, un profesional en economía, un profesional en ciencias sociales, es decir, yo tengo que efectivamente elegir ahí cuál es el más adecuado. Yo me quedaría desde el enfoque, obviamente eso ya uno lo conoce por la investigación que uno pues, está planteando o la pregunta que se están planteando. Yo me voy a quedar acá con el de negocios, ¿no? Negocios, administración y contabilidad. Entonces limitamos la búsqueda. Y ya vamos nosotros acá, de 20.000 pasamos a 700. Bueno, y aquí está una 2021 a la actualidad, filtrar. Aquí ya tenemos nosotros 6.745.
Eh, Fíjense una cosa importante, el conocimiento en qué idioma está, en inglés. O sea, miren toda la cantidad de idiomas que nos tenemos nosotros acá, pero prácticamente el 99% de todo lo que se ha escrito de este tema, y yo creo que cualquier otro tema, está en inglés. Entonces, cuando dice, ay, no, solamente voy a filtrarlos en español, mm, de una vez ya nos estamos nosotros viajando en el tiempo, ¿no? Estamos, porque normalmente las investigaciones hay una brecha y también investigativa en esa divulgación de conocimiento y más o menos hay una brecha como de 10, 15 años dependiendo del campo de conocimiento entre esa investigación de punta y lo que llega en nuestro idioma nativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ahora, yo también puedo filtrar por keywords. Y fíjense que yo creo acá me voy a quedar única y exclusivamente con el Geek Economy. Entonces ya me quedo con 462 documentos, ¿no? Yo podría mirar si quiero mirar el empleo, inteligencia artificial. Aquí obviamente ustedes son los que hacen estas son las palabras clave que nos permiten a nosotros identificar qué es ese enfoque que yo quiero tener y yo limito acá nuevamente. ¿Listos? Pues bueno, aquí ya pasé entonces, también puedo limitar por territorio, por un montón de cosas acá. ¿Listos? Ahora, yo normalmente lo dejo hasta acá y me voy acá donde dice Analyze Results, que es acá donde yo puedo empezar a tomar esas decisiones o esos análisis de las fuentes, ¿no? ¿Por qué no abre? Clean, clean, clean. Ah, uy, perdón, aquí por intenso. Clean, 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 clean. Y aquí está, listos. Fíjense que yo puedo mirar acá. Obviamente, este es un tema relativamente reciente que se disparó justamente con la pandemia, que es lo que uno está viendo acá. Uno puede mirar acá cuáles son los principales autores, cuáles son las principales instituciones que investigan sobre el tema, los principales países. Fíjense que acá no hay nada de Latinoamérica, entonces uno quiere decir, oiga, es que sobre este tema no hay investigación de nada, ¿no? En mi región, que eso ya fundamenta ese gap de, geográfico, ¿no? Y bueno, hasta acá nos lo permite mirar esta herramienta como tal. Voy a cerrar un momentico esta y me voy para acá. Ahora, yo lo que normalmente hago con esto es lo siguiente. Primero, selecciono todo. Segundo, le digo exportar. Lo mando a un archivo CSV. Le selecciono acá abstract, que es lo que me interesa a mí analizar. Y ustedes miran de acá qué es lo que quieren bajar o no. ¿Listos? Yo normalmente solamente dejo esas. Bueno, hay muchas que lo está preparando. Yo también acá puedo organizar esto desde el número de citaciones, que es un tema ahí súper importante. Entonces acá yo eh, permitir, digo, oiga, este es el documento que más citas tiene. Pues miremos qué documento es este. Pues cuando yo abro este documento, y eso me permite, mientras que aquí bajamos aquí de abajo. Pero fíjense que con este documento, que es sobre el tema que yo estoy mirando, el más citado, 350 citas, yo puedo irme a otra herramienta que se llama Connect Papers. Entonces, Connect Papers me permite a mí, esta también es otra inteligencia artificial, encontrar el documento y construir, mira, aquí me salió, aquí me dice que tiene 170 citas y aquí me dice cómo, este es un mapa de conocimiento. Entonces, el documento mío lo escribió, ¿cómo es que se llama este autor? Ah, oiga, ¿dónde están los autores? Ah, bueno, es que es el Consuelo Noruego de no sé qué cosas. Es un documento institucional. Entonces, que aquí está, ¿no? Entonces, cuando yo miro ese documento, yo entonces puedo empezar a mirar quién es, cuáles son las fuentes que utilizo ese documento. Y yo puedo encontrar a veces de ese que estoy yo mirando, uno que tiene un poco más de citas. Fíjense, por ejemplo, esto tiene, este habla del famoso del trabajo logarítmico, que es toda una corriente ahí de ese tema en particular, que tiene más citas. Y también puedo empezar a encontrar esto. Y empieza uno ahí acá a profundizar y a encontrar y a sistematizar esos documentos que yo estoy tratando de identificar. Entonces, bueno, esa es otra herramienta ahí que está súper potente. Ahora, ¿qué hago yo normalmente con esta base de datos? Si yo abro esta base de datos, un archivo SBS tiene la desventaja de que está un poco desconfigurado, hay varios trucos. Yo el que hago es, lo abro acá con mi aplicación acá de mi computadora que es Mac, que es Numbers, y él ya lo codifica. Otra opción es que ustedes suban este documento a Google, al Drive, y si lo abren con Google Sheets, él también lo organiza automáticamente. Si lo abro con el Excel directamente, esto se va a desconfigurar. Entonces lo que yo hago acá nuevamente es lo abro y le digo exportar. Ah, a ver qué se hizo al exportar.
Edición, pegar, insertar, tabla. A ver, pongámoslo aquí, lo abrimos, ahora sí. Miren acá está, exportar. Y si lo pongo ahora en un Excel. Entonces lo mando a un Excel, listos, le digo guardar. Y me va a decir dónde, lo voy a dejar en descargas y ya ahí quedó guardadito. ¿Listos? Si abro el archivo SBS directamente con el Excel, se va a ver raro. ¿Listos? Entonces, yo por eso normalmente lo abro es así, con este truco que les estoy mostrando. Entonces, yo me voy acá a mis descargas y desde acá que está el archivo, aquí ya está el archivo en Excel. Y acá yo este archivo normalmente lo empiezo a manipular. Hasta luego, que es mi profe. Entonces, acuérdense que una de las limitantes que tienen las IA actuales es que pues, ya nos están cobrando y mucho, ¿no? Entonces, si ustedes le suben el documento así bruto, él va a gastar un montón de tokens y un montón de capacidad analítica leyendo lo que no nos interesa. Entonces, yo lo que normalmente hago acá de estos, bueno, primero le borro esta primera, eliminar, aquí quedaron ya todos, le pongo datos, le pongo aquí esto, dejo autores, yo le quito toda esta información que no nos aporta nada para lo que quiero que hagamos. Le dejo el título, autores, título, listos. Ya les digo porque estoy eliminando todo esto. Entonces, lo que yo lo voy a hacer es, le voy a pedir ahorita una IA, ya te les comparto el prompt también, es que lea los resúmenes y me construya justamente ese primer mapa de conocimiento, ¿no? Ese gap. Para identificarme en cuál me quiero identificar o en qué gap puede ser más útil y ahí sí empezar a leer los documentos y encontrar esos 15 seminales claves, ¿no? El año también puede ser útil. eh, bueno, como yo ya bajé igual los últimos 5, eso ya no es tan útil. Volumen, issues, pasaporte, ¿no? Las citas sí son interesantes. Entonces podemos acá desde citas para acá. Vamos a borrar esto hasta el año. Ay, se me fue para el otro lado. Me voy a parar hasta aquí. Listos. Le digo eliminar. Y también, miren, entonces estoy dejando yo autores, clave para poder identificar más fácilmente el documento, el título, el número de citas y todo lo demás. Doy el link, eso también consume un montón de recursos, lo borro y le dejo el abstract. Dejo keywords, sí, dejo keywords y ya. Todo lo demás, fíjense que lo voy a borrar yo. Entonces yo cojo todo esto, me paro acá, elimino. Listo, ya tengo acá toda la información que me interesa. Y yo que nuevamente hago, si ya es chuchera acá del artista, yo lo guardo acá esto como revisión de la literatura, eh, Geek Economy, y le pongo acá versión y ya, listos, y le digo guardar. Entonces ya con esto, fíjense, está en 460, entonces miren lo que le voy a decir yo acá a la IA, que yo acá ya tenía esto un poquito preparado. Yo utilizo varias, y ustedes, y lo que les recomiendo es correr un prompt similar las diferentes IAs y le ponen algo por el estilo. Entonces yo voy a copiar este, voy a decir un nuevo rol y acá lo voy a adaptar un poco. Entonces dice acá, asume el rol de un especialista en administración de empresas, emprendimiento, turismo y economía digital. Ahora, entonces vamos en administración de empresas, quitemos el turismo. Además, acá de una vez le pongamos aquí en economías digitales. Y un especialista en Geek Economy, Economy e informalidad. Informalidad laboral, que es la que creo sea donde iba la pregunta. Gestión de comunidades con y gestión de comunidades con nivel de experiencia en investigación, ayuda a identificar literatura especializada relacionada con la temática investigada, usa fuentes. Ay, pero yo creo que cogí el que no era. Espérense un segundo. Ah, a ver, vamos un segundo. Aquí vamos a la colección de prompts. Diseño, comparativa, planeación, informe, revisión actualizada de documentos en finanzas corporativas. No, era más abajo. Eh,
redacción, evaluación de trabajos, análisis crítico análisis de carga de investigación de recursos humanos. Entonces, fíjense como aquí sí está sí es que el programa era más sencillito. Y acá yo le subí obviamente el, el archivo. Entonces le pongo acá. Actúa como un experto entonces acá vamos a poner eh, Geek Economy y protección social en general. Protección, pongamos, sí, bueno, pongamos de protección social. Con amigos Spencer investigación, ahorita la base de datos, los atlas y los que guarda de cada artículo citado y crea un análisis de los principales temas de investigación en el área, cuántos artículos están a favor o en contra de los principales argumentos y ayúdame con base a ello a identificar los principales gaps de investigación, preséntame tu análisis en un documento de Word, si tienes preguntas hazme antes de iniciar. Otra cosa importante para que ustedes sepan, yo aquí tengo, y eso uno lo puede configurar, el Cloud les muestro cómo se hace, las demás inteligencias artificiales también las puedes configurar con este truco. Y es que yo además a la inteligencia artificial le tengo esta pauta. En la configuración yo le digo como instrucción general que no trabaje con fuentes que no son ciertas. O sea, que me garantice la certidumbre, que vea las fuentes, que vea las estadísticas. Le pongo unos códigos técnicos, cómo reaccionar ante esas diferentes formas. Eso también, si quieren, les comparto este prompt para que les ayude a configurar sus propias inteligencias artificiales y que no se ponga a inventar fuentes, ¿no? Que eso es un poco la razón por la que tengo esto acá. Entonces ya con esto, ahora sí le subo yo el archivo que teníamos nosotros de Geek Economy y aquí está el resultado de la IA y ella ya va a empezar a leer. Entonces, miren, esto lo voy a correr, que no sé cuántos, si está la corre porque es esa harta información y vamos a mirar esto también con otra. Yo le puedo decir esto, una que es muy potente es la china, DeepSeek. Eh, Ahí vamos, clean, killing. Listos, le apoyo esto es DeepSeek, sí. Acá está, va a dejar acá, ahí están. Usted le recomiendo ponerla en Expert. En el que si la pongo así, no nos da para mostrarles los resultados iniciales que les quiero mostrar un poco cómo se visualiza. Entonces le pongo y listos. Y ahí empieza a analizar, ¿no? Entonces, ella en ese momento va a leer 460 y pico de resúmenes en 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que se demore en hacer. A ver si está ya. Entonces, antes, como yo le dije que me preguntara cosas antes de iniciar, entonces aquí me las está diciendo. Ya revisé la base, citas prácticamente completo, solo falta una autora, entonces de meterme en el análisis de contenido, tengo varias preguntas importantes dado el volumen. Eso requiere un enfoque metodológico claro para que los datos sean confiables y una simplificación forzada, y no una simplificación forzada. Pues alcance el análisis a favor y en contra, en contra. Asume que hay posturas binarias claras. En mi experiencia con este tipo de literatura, la mayoría de papers empíricos no toman una postura binaria explícita, analizan mecanismos que describen. ¿Quieres que identifique los debates centrales en el campo? Entonces sí, entonces acá, para la uno sí identifica los debates centrales en el campo y números. Y presentar. Bueno, sí, aquí ya con eso él lo entiende. Segunda pregunta, método de clasificación. Entonces, leyendo uno por uno, no es factible con total rigor en esta conversión. Te propongo un enfoque de análisis sistemático, código de rigor, lectura de actas, por lotes, agrupación. Te sirve un enfoque o antes, entonces, no, valida las 462 fuentes en conjunto. Eh, Tres, cita por relevancia temática. Entonces, ¿quieres que yo haga un primer pico de pertinencia y reporte cuánto es y te reporte cuánto es excluir? En este mapeo general no excluyes ningún. Y después dice marcos de gaps. ¿Tienes algún marco teórico de referencia que quieras que use para identificar los gaps? ¿O prefieres que gaps emerjan directamente del corpus? Entonces acá, y fíjense que acá está el geográfico,
¿no? Que surjan, que emerjan inductivamente, que emerjan inductivamente. Y el último nos dice acá, producto final, el documento de Word en español, con tablas de frecuencia de temas y posturas y una excepción legal. Entonces también que las citas completas, referencias de los artículos que use como de cada tema. Sí, usa tablas y presenta las citas eh, de evidencia de cada tema. Entonces, él se pone a seguir ahí trabajando y vamos a mirar cómo nos respondió de esto mismo DeepSeek. Fíjense que Deep ya él sí ya lo trabajó, él no puso tanto break. Entonces, ¿qué nos dice acá esta primera análisis? Entonces nos dice acá lo siguiente. Mm, vamos para acá. Mire, como está, si no maneja la aplicación o el skill de, mm, deme un minuto. Aló, perdón. Como no maneja el skill de Word, pues obviamente no nos queda acá el Word. Pero entonces fíjense que acá aquí ya está. Entonces, listo. La economía de plataformas ha emergido como uno de los fenómenos laborales más transformados en el siglo XXI, redefiniendo la relación entre el trabajo, tecnología y protección social. Este análisis se basa en una base de datos de 208 artículos académicos extraídos de Scopus, que abordan desde perspectivas multidisciplinarias, sociología, derecho y psicología, número de trabajo. Y el objetivo de este documento es triple: identificar y categorizar las fuentes de temas de investigación, analizar la posición de la literatura respecto a los argumentos centrales del debate, y tercero, señalar los principales gaps de investigación que requiere una acción futura. Entonces, la metodología del análisis que hizo de la revisión sistemática de títulos hasta Cityword, dice que aunque le subimos 462, solamente cogió 208. Que vamos a mirar, o yo le puedo preguntar por qué cogió 208 nada más. Identifica operaciones temáticos mediante análisis de concurrencia de términos y agrupación conceptual. Seguramente por eso fue solamente que dejó 208. Clasificación cualitativa de la postura de los artículos entre los principales debates, y detección de los gaps a partir de la identificación de temas representados con una evidencia empírica insuficiente. Entonces, ¿cuáles son los principales temas de investigación? Entonces, el análisis revela 10 grandes temas que estructuran la investigación actual sobre economía de plataformas. Entonces, tema 1, temas principales y número de artículos. Entonces, la gestión algorítmica y del control, que son 48, condiciones laborales. Bien, ahí ya empieza él a nombrarnos varios de sus temas principales. Y nos explica cada uno de ellos. Entonces, de la gestión logarítmica. Pues aquí yo ya puedo empezar a decir, bueno, con este primer análisis yo puedo decir, oiga, ¿qué me interesa más? ¿No? Obviamente no voy a poner a leer todo eso porque si no se nos va la clase y quiero también mostrarles otras cosas y quiero yo también terminar. Pero fíjense que aquí ya entonces yo puedo empezar a decir, oiga, no, pues esto está interesante, me interesa eso, y empiezo yo entonces a decir, cuando yo me digo, este es el tema principal que quiero abordar, ese es el enfoque que yo quiero, entonces yo le puedo decir ya después a la IA, dame la lista de los 48 para yo después buscarlos y rastrearlos y leerlos completicos, ¿no? Eh, Perdón, aquí está una, está la otra, la protección social, bueno, aquí están todas las 10, y después, ¿qué nos hace a nosotros acá el análisis de la posición? Entonces, argumentos a favor y en contra. Entonces, la literatura se encuentra en torno a varios temas, a varios debates centrales. A continuación se presenta un análisis cuantitativo y cualitativo de la posición de los artículos frente a los principales argumentos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los argumentos que están ahí mandando la parada? Que la guía económica ofrece flexibilidad y autonomía, que la economía de plataformas genera precariedad y falta de protección, que la gestión algorítmica es beneficiosa para la eficiencia, que la gestión algorítmica es perjudicial para los trabajadores, que se necesita una regulación más estricta, que la autorregulación de las plataformas es suficiente. Entonces, vienen acá y nos hace un análisis acá interesante de a favor y en contra de un enfoque en esto, ¿no? Entonces, fíjense que aquí esto me permite identificar, oiga, pues me gusta más esto que dice que es perjudicial, entonces pues quedémonos con esto y yo nuevamente le puedo pedir a él que nos cite estos documentos que están acá. ¿Cuál es el argumento que tiene más soporte? Este de que la guía de economía pues, genera precariedad y falta de protección, que son 46%, es decir, 95 documentos están mostrando eso, ¿no? Entonces, este es una evidencia que es muy potente, o esta que necesita regulación más estricta. Entonces, ahí yo ya tengo acá un análisis solamente basado en datos de lo que está pasando acá. Ahora, obviamente, pues yo tengo que entrar, porque lo que le pedí a la IA, pues ella no lo va a ayudar a consolidar. Yo ya después tengo que entrar a leer los documentos, entrar a ver, entrar a fortalecer y ya escribir el documento como tal, porque esto como tal yo no lo puedo pegar
así tal cual como parece, o sea, pronto la tabla así, que nos está hablando es que obviamente la interpretación, la argumentación, la defensa de necesidad, yo tengo que dejarla ahí muy, muy, muy clara para poder lograr ahí. ¿Listo? Ahora, fíjense que aquí ya después nos presenta los gaps como tal, entonces flexibilidad y autonomía, precariedad y falta de protección, que era el que tenía más votos, es el mismo análisis que teníamos acá, y nos da una pequeña explicación. Entonces, si yo me voy por eso, dice que casi la mitad de los artículos documentan sistemáticamente las condiciones precarias del trabajo en plataformas, ingresos inestables, falta de beneficio, ausencia de protección social. Estos estudios suelen basarse en entrevistas y encuestas a trabajadores, ¿no? Entonces, habría que entrar a mirar si ese método es el más adecuado. Entonces, yo fíjense que ahí yo empiezo yo a ir, entonces tengo un gap de pertenencia social, un gap geográfico, y ya después al mirar eso, si todos están basados en trabajo empírico, pues hay que mirar y analizar qué tipo de encuestas se hacen, si están bien desarrolladas, si están parcializadas, si validaron instrumentos, y ahí empezar también a seguir identificando esos gaps metodológicos como tal. Y ahora ya nos habla concretamente de los gaps de investigación. Entonces, el análisis de la literatura revela varias áreas que permanecen representadas o insuficientemente exploradas. Entonces, gaps geográficos y contextuales, gaps temporales y longitudinales, gaps metodológicos. La mayoría de estudios se basan en encuestas y entrevistas. Hay una parte donde se utilizan datos administrativos, registros de plataformas, datos fiscales, o gaps temáticos, entonces trabajo de cuidados, pues, aquí ya tengo otra posición, ¿listos? Y acá ya unas conclusiones que él me da, que es como, efectivamente ya esto todo es un insumo para que ustedes logren tener un mapeo mucho más rápido. Y fíjense que en este tema llevamos 15, 20 minutos cuando empezamos todo el ejercicio y ya todo lo que ya puedo yo tener y todo como yo me puedo posicionar con muchísima más solidez y mucha más fundamentación en un tema en específico para seguir continuando con investigación, ¿vale? Miremos si esta nos hizo algo. Sí, acá entonces esta hizo más o menos lo mismo. Esta sí cogió 442. Principales líneas temáticas. Más o menos están cumpliendo con algunas. Deberían. Gestión algorítmica y control laboral. Los llaman de otra manera. Obviamente, pues él como lo está presentando en español, eh, termina ahí lo potente de este tipo de análisis que uno puede lograr. Brechas, protección, eso se forma una forma de estudio directo, América Latina y Economía de Desarrollo, estudios longitudinales, eh, y limitaciones de este análisis, ¿no? Entonces, fíjense que es muy, muy, muy potente hacerlo de esta forma. Ahora, también yo puedo hacer más búsquedas que profes, como eso será muy bonito, pero yo no tengo acceso a Scopus. ¿Qué hago? Pues ustedes construyen su base de datos, eso les toma un poquito más de tiempo, pero ustedes pueden construir su base de datos eh, así es trabajar de una vez la base de datos, pero yo también puedo pedirle eso a otras inteligencias artificiales. Size Space también es muy buena. Yo acá le puedo hacer la misma pregunta que le hice acá a, a Google Scholar con Size Space, y le digo, ayúdame a construir un estado del arte sobre esta pregunta. Y ella lo empieza a desarrollar. ¿Listos? O lo mismo yo puedo hacer con el ChatGPT. Ahora, no se metan en el ChatGPT es estándar. Ustedes cuando van acá a la biblioteca de aplicaciones encuentran esta que se llama Consensus, que nos ayuda a hacer exploración científica. Y aquí mismo también le pueden ustedes iniciar chat y le pegamos una pregunta. ¿Sí? Consensus, tal cosa. ¿Mm? Y les va a ayudar efectivamente a ustedes a identificar, pues fíjense que acá aquí ya identificó 100 papers relacionados, ¿no? Pues acá yo puedo entonces intentar a mirar. Entonces, listo, aquí encontré 600 resultados, en Google Scholar tantos, en Zotero tantos, y empieza él a establecer. Le puedo copiar también el otro prompt. Ahí es cuestión que ustedes empiecen a interactuar con este tipo de ayudas para fortalecer esa búsqueda. Me vuelvo entonces a la presentación para ya ir cerrando. Yo sé que los he atiborrado de información, menos mal, y espero que sea que esto se está grabando, entonces espero que puedan después consultar estas diapositivas eh, con un poco más de tiempo. Y entonces nos vamos a la segunda parte
de eso que es muy cortica, pero que es importante, y es, yo ya con esto, claro, yo ya sabiendo dónde estoy parado, porque es que si yo no sé dónde estoy parado, y esa es la importancia del marco de referencia, saber dónde estoy parado, yo ahí sí ya puedo empezar a decir y a plantear mi hipótesis, ¿no? Porque cuando yo ya tengo esos marcos de unidades de referencia básicos, yo ya puedo definir claramente mi posición, si es cuantitativa, si es cualitativa, y obviamente esas bases epistemológicas que voy a tener en lo que me va a parar, si me paro desde el positivismo, desde la fenología, desde la hermenéutica, y mira que hay otros análisis ahí que vale la pena que se los dejo ahí para que ustedes los revisen. Pero ese estar parado con pies firmes desde la revisión de la literatura, desde esa construcción de esos marcos de referencia, es lo que va a permitir efectivamente a mí trazar el siguiente paso, ¿no? Acá está el tema de la hipótesis. Entonces, obviamente yo ya con esto claro, y esto es importante, y la tenía acá justamente por eso, porque cuando yo asumo un enfoque cualitativo, la hipótesis todavía no, o sea, no es el punto de partida, es el punto de llegada, ¿no? Es decir, cuando yo estoy desde lo cualitativo, porque los datos no son concluyentes, o a mí me interesa tener un enfoque no basado en números, sino en la realidad social de las personas, en evidenciar efectivamente, por ejemplo, en este tema que les estaba tomando hoy de ejemplo de las economías gig, cómo efectivamente las personas no es que quieran empezar a trabajar en Uber porque sí, sino es que no hay más opciones, ¿no? O sea, la informalidad laboral en nuestra región latinoamericana es gigantesca, por eso parte de muchos estudios dicen que esa es la razón de que seamos en la región más desigual del mundo, según los coeficientes de Gini. Entonces, pues obviamente frente a eso, pues uno puede decir, bueno, pues yo me quedo con esos números o quiero empezar a mirar y a comprender mejor ese fenómeno. Entonces yo puedo efectivamente abordar un enfoque cualitativo. Lo que pasa es que cuando yo utilizo un enfoque cualitativo, piense que la teoría o ese marco teórico se utiliza es como un marco de referencia, ¿no? En cambio, desde lo cuantitativo es lo que nos permite a nosotros establecer los postulados, los supuestos y el planteamiento de la hipótesis, ¿no? Es decir, aquí la teoría es generada a partir de comparar investigación previa con los resultados que nosotros vamos a obtener del estudio, mientras que en lo cualitativo la teoría no se fundamenta en estudios anteriores, sino que se genera o se construye a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados. A mí me interesa más el trabajo de campo, justamente puede ser por esa razón en este caso particular, nosotros veíamos si hay muchas encuestas, muchos datos, pero son empíricos, ¿no? Entonces también habría que entrar a mirar si ese tema todavía tiene, uno podría evidenciar que tiene gran potencial de apoyo o gran potencial de investigación porque tiene un enfoque cualitativo muy fuerte, ¿no? Entonces ahí también hay un elemento interesante. Bueno, entonces, ya con todo eso, entonces yo digo, bueno, ahora sí yo como investigador estoy en la capacidad de decir cuál es esa respuesta posible a ese tema, ¿no? Entonces, si yo hablara de esto, de este ejemplo que les estaba planteando, yo lo que vi ahí rápidamente, fíjense que no es un análisis riguroso de todo lo que nos está ahí mostrando, pero los dos temas principales decían que genera perjuicios y pues ya hace falta regulación. Entonces yo podría pensar y empezar a analizar marcos regulatorios, ¿no? Entonces, comparar el marco regulatorio de México, por ejemplo, yo sé que ustedes recientemente han sacado una ley que protege justamente a los trabajadores de plataformas, comparar esos marcos regulatorios de todos los países de Latinoamérica, ¿no? Si quiero llegar a ese análisis, o comparar el marco propio de mi país, México, Colombia, Perú, Ecuador, de donde nos estén acompañando, con un marco de referencia riguroso. Entonces yo puedo ya entrar a decirle a la IA en esos análisis si hay estudios, o sea, yo puedo empezar a interactuar con ella o puedo empezar en la lectura que yo ya empiezo a hacer en todos los documentos, a ver si hay un caso de éxito, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sé y hay varios casos en Europa, que en Europa son muy rigurosos en estos temas laborales, en los temas de protección social. Entonces, eh, sí tengo por ahí documentado un caso del Reino Unido y uno de España, si mal no recuerdo. Bueno, ahorita se me escapa el país, uno es Inglaterra, el otro no me acuerdo el otro, donde sí hay una regulación muy fuerte, donde estas empresas, Uber, Rappi, todo este tipo de economías de plataforma entraron, pero entraron a enfrentarse a una regulación muy fuerte y fueron
fueron controladas, ¿no? Y se limitó ese impacto negativo que se está documentando en la literatura que está pasando. Entonces yo puedo decir, oiga, ¿qué le hace falta? O sea, como hipótesis o como una respuesta a ese problema de investigación, eh, ¿qué cambios, o sea, si Colombia implementara un cambio como este y este, si México implementara un cambio como este y este, ¿funcionaría? ¿Por qué sí, por qué no? Esa ya es una hipótesis muy interesante, una pregunta de investigación también muy interesante para entrar a responder, ¿no? Bueno, ahora, obviamente cuando ya uno habla, y esto es importante, la mayoría de veces como las hipótesis están en esos enfoques causales, es decir, en esos enfoques cuantitativos, pues uno tiene que también ser muy riguroso en el establecimiento de ese experimento para probar la hipótesis, ¿no? Entonces yo tengo que tener un proceso de muestreo muy claro, partir obviamente de identificar mi población para establecer esa muestra adecuada, cómo está compuesta, obviamente, desde el punto de vista de lo cualitativo, pues casos individuales no necesariamente tienen que ser estadísticamente representativos. Ahí puede uno manejar un muestreo por conveniencia o del caso más importante o el caso más extremo. Eh, o sea, ahí uno puede entrar a mirar varias cosas. Ahora, si lo quiero llevar desde lo cuantitativo, yo entonces me puedo parar más desde el conjunto, o sea, obviamente con evidencia estadística. Entonces yo tengo que hacer un muestreo, mirar el tamaño de la población, si es infinita, si es finita, establecer el número muestral y lograrlo, ¿no? Y mirar obviamente esa naturaleza de los datos, porque yo puedo que yo desee con todo mi corazón hacer un experimento para demostrar cuantitativamente hablando, pero si no hay datos, nada que hacer. No, muchas veces esta elección de lo cuantitativo y lo cualitativo no lo hace uno como investigador, aunque uno tenga ciertas preferencias, sino también lo hace la disponibilidad de la información y la naturaleza misma de los datos que hay disponibles. Y obviamente, pues, si hay datos confiables y duros, pues está muy bien y eso nos permite garantizar un enfoque cuantitativo. Si lo que hay son datos más bien poco demostrables o con poco fundamento, pues terminan en ese paradigma cualitativo. A tener también obviamente un proceso de recolección de datos muy riguroso para poder demostrar las hipótesis. O sea, si yo tengo una recolección de datos no muy rigurosa, mis hipótesis se pueden quedar sin fundamento, ¿no? Es decir, ahí un poco, y no sé si les gustan las series policíacas y de detectives, pero parte de esa famosa cadena de custodia, de la recolección de evidencias y las pruebas, justamente va parte de eso, porque si yo no hago un adecuado proceso de recolección de datos, pues mis resultados quedan sin fundamento, ¿no? Ok. Y obviamente, pues ya aquí hay otros criterios, que es lo que uno busca, la cuantitatividad, en lo cualitativo es credibilidad, confirmación. Es decir, aquí ya esto también se los dejo para que lo analicen un poco más a profundidad. Y entonces, pues muchachos, yo sé que hubo un montón de información, siempre me gusta dejar unos cuantos minutos al final para saber que toda esta lora larga y gigante que me eché y fue comprendida por todos ustedes. Entonces, pues yo dejaría ya esta última parte del tiempo que tengo hoy asignado para responder sus inquietudes, sus preguntas, para ayudarlos de la mejor manera en este proceso y en este gran reto que tienen en el verano de investigación. Chicos, es el momento de aclarar dudas. Si alguien tiene preguntas para el doctor Daniel, alguna pregunta, alguna duda o algún comentario al respecto con alguna de las herramientas que nos compartió. Sí, Rocío, te escuchamos. Gracias, doctor Limber. ¿Sí me escucha? Sí, 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 sí. sí, fuerte, claro, Gracias. mi estimada Rocío. Doctor Daniel, muchas gracias por la explicación. En mi caso, bueno, yo vengo de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Trabajamos en línea y nuestras pues, actividades son mayormente en línea, ¿no? Me llama mucho la atención el ejercicio que usted realizó usando Scopus. En nuestra universidad no tenemos acceso a esta herramienta. Sin embargo, sí busqué en la versión libre, la de S-Science, y trabajando una búsqueda de bueno, revisión de la literatura, ahora que usted lo explica, este, encuentro cerca de 220 documentos.
y observo que en Scopus pues da miles de documentos, ¿no? ¿Cómo saber cuánto es la cantidad que debo ocupar, cuánto si es válido? Este, y sería mi inquietud. Y la número dos es que leyendo acerca de metodologías de revisión sistemática de la literatura, este, encuentro métodos como Pico y Peco, ¿no? Hay otros más, pero los más relevantes que observo son estos. ¿Esos los debo mencionar también cuando hago la revisión de la literatura? Ok, perfecto. Bueno, vamos por partes, como dice la integral. Y mira, em, hay una realidad y es que uno no puede saber cuál es el número ideal, ¿no? Porque además esta es una información y justamente las metodologías prismas con estos criterios de inclusión o de exclusión, eh, lo que buscan efectivamente es documentar eso, porque yo puedo hacer este mismo ejercicio, lo hago hoy y lo hago mañana en otro curso, lo hago pasado mañana, lo hago en un mes y muy seguramente voy a tener más o menos documentos, ¿no? Aquí lo importante no es el ejercicio en sí, sino poder obviamente identificar esas tendencias y empezar yo a documentarme sobre un tema. Como yo les decía, cuando uno investiga, uno debe entender que la investigación es, y perdón lo que voy a decir, eso puede sonar un poco excluyente o cosas por el estilo, pero investigar es como cuando uno se une a un club social, ¿no? Entonces, yo escojo el club social o la actividad a la que yo me quiero unir, pues de acuerdo a mis intereses, ¿no? Entonces, cuando yo me uno al club de tenis, pues porque me gusta el tenis, ¿no? Si me uno al club de fútbol, porque me gusta el fútbol, ¿no? Pero cuando yo me adentro a esa comunidad, lo que busco justamente es ver cómo están ellos avanzando. No significa que tengan la verdad revelada. Scopus obviamente, y es la desafortunada realidad de Scopus, que es una base de paga, pues obviamente y nos limita algunas cosas, pero digamos que obviamente con el Scopus o con el mismo Web of Science o con otras que sí permiten descargar la base de datos como tal, lo puedo hacer, o si no con las mismas IA. Miren, en la actualidad uno le podría decir a la IA, mire, busque esto o le copio un link, hice esta búsqueda en esta base de datos y me sacó esto, organízame todo en un Excel donde se identifique esto y esto. Eh, Ahora, fíjense, y es importante esto, en- cuando uno mira las tendencias actuales del tema de la ciencia abierta y del uso de la inteligencia artificial, lo que están tomando como buena práctica la gran mayoría de revistas indexadas es que se incluya, además de ese esquema IMRD, Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, que incluye uno también el tema del uso de la inteligencia artificial, es decir, de hacerlo explícito, ¿no? Porque ya en ese momento no estamos en la posición de que es mejor dicho, que se van a copiar todos los estudiantes o que nos está investigando. No, lo que hay que hacer es aprovechar esa capacidad analítica que tiene ese tipo de herramientas, eh, pero también uno ser consciente de que se pueden equivocar, ¿no? Entonces, muchas veces yo he tenido colegas que las revistas les dicen, bueno, compártame el prompt que utilizó. ¿Qué fue lo que hizo? Porque uno puede poner mal, ¿no? Entonces también uno tiene que entrar a compartir estas ligas de estos historiales de los chats para que también el evaluador le mire. Dejé de Ay, escuchar al se me fue. doctor Limber, ¿verdad? Sí, Lo creo que dejé de se le escuchar. Aló, congeló. aquí estoy. Ya, ya, gracias. Perdón, se me parpadeó acá la señal un poquito. Entonces, o sea, si bien uno puede tener uno le puede ayudar a la IA que verifique las fuentes, contraste. De todas formas, el ejercicio del investigador es revisar las 220 fuentes, las 300 fuentes, las 400 fuentes, ¿no? Ahora, por eso lo importante acá es decir, bueno, de todas estas fuentes, por lo menos priorízalas, ¿no? Entonces, organízalas, cuáles son las que tienen esta visión, cuáles no, y yo me pongo a entrar. Fíjense que, por ejemplo, en la que veíamos ahí, que era como la más interesante, que es que la economía geek es perjudicial, pues hay 108 documentos. Yo ahí sí haría el ejercicio como investigador. Bueno, la IA me dijo esto, entonces yo en vez de leerme 426 voy a leerme 108 resúmenes. Y esos 108 resúmenes, ya ahí sí yo los leo, los entiendo, porque yo sé que tengo efectivamente todo el background de lo que yo quiero hacer.
Y ahí sí yo puedo empezar a identificar, decir, bueno, me interesa este, de esos yo puedo volver a filtrar, no, ya lo leí bien y acá la guía se equivocó, esto no tiene, acá no tiene sentido y lo voy descartando, ¿no? Entonces, no hay un número máximo, un número mínimo, ¿no? O sea, lo que yo sí considero, digamos, es más una buena práctica eh, en escuelas de investigación, en escuelas de posgrados, está asociado al número mínimo de documentos a utilizar para un trabajo investigativo. Para un trabajo investigativo doctoral, uno debería tener citas mínimo unas 150 citas, ¿no? Y tener 150 citas significa uno leer fácilmente el doble, ¿no? Como te digo, esto es una buena práctica, no necesariamente tiene que ser el pasero, ¿no? Yo he encontrado también autores que dicen que una tesis doctoral debería tener 80 citas, ¿no? O sea, les cuento esto más como a manera de tratar de cuantificar la pregunta que me haces, pero tampoco es un una raja, yo voy a encontrar 150, ¿dónde me saco los otros 50, no? O sea, eso depende mucho también de esa delimitación que yo hice. Pero sí, obviamente, a medida que tenemos un nivel de investigación mucho más riguroso, pues se espera obviamente mucho más de nosotros. Yo, por ejemplo, en ejercicios de pregrado les pido a mis estudiantes que identifiquen 20 documentos. No importa la forma. Si lo hicieron con el Google Scholar, si lo hicieron con el Science Space, si lo hicieron con el Consensus, si lo hicieron con el paper, porque identifiquemos 20 documentos asociados y que además me expliquen por qué están asociados, ¿no? Entonces ya ahí el ejercicio cambia. Y ya a nivel de posgrado, sí, el ideal es que uno pudiera tener pues más de 50, que será un número ideal. Pero tener uno en cuenta de que cuando uno está escribiendo su investigación, uno dice, pues yo también tengo que decir, yo me paré en este momento, mi ventana de observación es de tal a tal, ¿no? Si más adelante salen más documentos porque el tema se puso súper de moda, pues yo investigué hasta tal punto porque definitivamente la ciencia es dinámica, ¿no? Y entonces no se puede quedar uno ahí en esa parte. Esa es la primera pregunta. Y la otra, se me fue. Me dijiste que era. Ay, ¿cuál era? ¿Me recuerdas? Perdóname. Sí, el utilizar PECO o PICO, pero yo te comentaba que tendría que revisar información acerca de la metodología Prisma. Sí, sí, lo que pasa es que obviamente el PECO y el PICO pues son esos criterios de inclusión, ¿no? O sea, ¿qué quiero yo evaluar, no? Entonces, cuando uno mira el PICO, que es el Population Determination Comparison en la Common, pues uno tiene ahí un ejemplo. Si uno pone el PECO, pues ahí lo que uno pone es la exposición. Entonces, parte efectivamente de estas dos alternativas o de estos dos métodos, pues viene de cómo yo delimito mi prisma. Entonces, esto sobre todo es muy pedido cuando uno está escribiendo para tener artículos de investigación, ¿no? Entonces, pues sí le piden que sea uno muy riguroso sobre cuál utilizó uno, si el PECO o el PICO. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Al contrario, No sé si alguien más tenga alguna otra más. pregunta para el doctor. Sí, parece que no, Daniel. Bueno, pues vamos a hacer entrega de la constancia. Pues antes que nada, pues agradecer nuevamente la participación de Daniel Castro, ¿no? Doctor Daniel Castro Jiménez. eh, con todas estas herramientas y estos tips que realmente nos ha platicado el día de hoy y lo hemos venido comentando en sesiones pasadas, ¿no? La evolución que ha tenido la forma de que estamos haciendo investigación actualmente, ¿no? De todas esas herramientas que nos permiten de alguna manera eh, a lo mejor trabajar con menor tiempo quizás, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces me voy a permitir leer la constancia a nombre de la Universidad Autónoma del Carmen, la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, el Cuerpo Académico de Innovación en las Organizaciones. Otorga la presente constancia al doctor Daniel Castro Jiménez por su destacada participación como instructor en el Verano Internacional de la Investigación Científica Cayo 2026, con la impartición del tema Marco de Referencia y Planteamiento de la Hipótesis, llevado a cabo de manera virtual el 2 de julio del 2026
a través de la plataforma Microsoft Teams. Ciudad del Carmen, Campeche, a 2 de julio del 2026. Firma la doctora Mirna Delfina López Noriega, que es la líder del Cuerpo Académico de Innovación en las organizaciones, y también el maestro Juan Carlos López Cabañas, quien es el director de nuestra facultad. Muchísimas gracias, Daniel, por tu participación como cada año durante estos 8 años ya que llevamos del verano de investigación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, en serio, por seguir confiando en mis capacidades y siguen nuevamente dispuestas para seguir apoyando para mí esto que es un estilo de vida, o sea, la investigación es eso, ¿no? Y cuando uno logra encontrar ese grupo de locos que también están apasionados por lo que a uno le gusta, pues qué bueno. Entonces, pues cuenten conmigo y en serio, muchas gracias por tenerme en cuenta para participar en estas iniciativas. Claro que así será y ya sabemos que el próximo año estaremos igual contando con tu participación. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los participantes y les recuerdo que la próxima sesión es el día lunes a la misma hora, 12 del día, hora de la Ciudad de México. Buenas tardes a todos, Excelente. que tengan un excelente Muchas día. gracias.